Ya. Entonces, chiquillos, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Con esa voz de sueño. Me presento nuevamente, mi nombre es Nicole González y soy su profesora de física. En este caso estamos en la clase de física para primeros medios. Darles la bienvenida y muchas gracias para los que están participando, ¿cierto? Y que han llegado a la hora, de hecho, antes. Así que eso se agradece. Recordemos, chiquillos, que es importante la puntualidad porque nosotros tenemos horarios establecidos para las clases y por lo tanto tenemos una planificación a la que seguir. Entonces, si usted llega tarde, probablemente se va a perder mucho de lo que vamos a ver. Entonces, ¿estoy proyectando o no? ¿Pueden ver la presentación? Sí se ve. Ya. Entonces, como bien dice aquí, ya estamos en la clase número 3 de esta fase número 3, y recordemos que esta fase van a ser 4 clases, ¿ya? Las 2 posteriores van a ser una de retroalimentación y de reforzamiento y cierre de la fase, ¿ya? Así que esta sería la penúltima clase de lo que hemos estado viendo estas 2 clases anteriores. En este caso, lo que vamos a ver son fenómenos del modelo ondulatorio de la luz. ¿Por qué modelo ondulatorio? Recordemos que la luz tiene esta característica que es de onda, ¿ya? La luz es una onda. Entonces, recordemos que esta es la luz, la unidad número 3 de luz y óptica geométrica. La unidad se llama así, si bien se llama así, lo que estamos viendo nosotros ahora es netamente la luz, ya no todavía óptica geométrica. Entonces, el objetivo de esta clase va a ser describir fenómenos basados en el modelo ondulatorio de la luz, como lo que vamos a ver hoy, difracción, interferencia y el efecto Doppler. Esos son algunos. Vamos a ver un poco más en esta clase del día de hoy. Por eso es que yo les recomiendo, chiquillos, que tengan un cuaderno y un lápiz a mano para que tomen apuntes, ¿ya? Entonces, la ruta del trabajo del día de hoy va a ser la siguiente. En primer lugar, vamos a recordar los conceptos que vimos en la clase anterior. Luego vamos a trabajar en las páginas 40, 41, y ahí puse de nuevo 41, pero es 42. Vamos a trabajar los conceptos de reflexión y refracción, difracción e interferencia, efecto Doppler, y finalmente vamos a responder el cuestionario Google. Entonces, recordando lo que hemos visto, lo que vimos la semana anterior, que nuestra pregunta fue de qué manera se propaga la luz. Pudimos ahí obtener varias conclusiones bastante importantes de la clase anterior, que en primer lugar es que la luz se propaga en línea recta, ¿cierto? Va a viajar en línea recta. Además, una de las evidencias quiere decir que no es la única, ¿ya? Pero sí se puede evidenciar que la propagación es rectilínea de la luz y se confirma a través de la sombra. Entonces, vuelvo a reiterar, una evidencia importante de la propagación rectilínea de la luz, es decir, que es en línea recta, es por la formación de sombras. Esto quiere decir que la formación de sombras no es la única manera de evidenciar que la luz se propaga en línea recta. Ya, ojo con eso. Otro hecho importante es que la forma de la sombra es de igual silueta que la del objeto, es decir, si yo voy a generar una sombra, por ejemplo, si yo voy caminando en la calle y genero mi sombra, yo la veo y es exactamente la misma silueta que yo. Obviamente no se van a ver los rasgos que están dentro de mi cuerpo, pero sí lo que está, ¿cierto?, como hacia alrededor. Se va a ver, ¿cierto?, la forma de mi cabeza, los hombros, los brazos, las piernas, ¿cierto? A eso tiene que ver con que la forma de la sombra siempre va a ser igual que la del objeto, en este caso que se está proyectando. Y como última conclusión importante de la clase anterior es que si la fuente de luz es pequeña en relación al objeto, se forma una sombra más oscura que una similar al tamaño del objeto. ¿Qué quiere decir esto? De que si, por ejemplo, yo estoy iluminando, como lo vimos en la clase anterior, con una linterna o una pelota de tenis que tiene un tamaño bastante similar entre ambas, se va a formar una sombra no tan oscura como si yo alumbrara con algo mucho más pequeño, ¿ya? Y eso es como los 4 hechos importantes que vimos en la clase anterior. El objetivo estaban pidiendo, se los doy de nuevo si es que no se los di al compañero. El objetivo va a ser describir fenómenos basados en el modelo ondulatorio de la luz, como la difracción, la interferencia y el efecto Doppler.
Si alguien buena onda le saca una foto y lo escribe en el chat, sería ideal. Entonces, como les había dicho, las páginas que vamos a trabajar el día de hoy son las 40, 41 y 42. En primer lugar, vamos a ver, ¿cierto? Y les quería mencionar, en primer lugar, si es que no está por aquí. ¿Cómo creen ustedes que podemos ver en la vida cotidiana que la luz sí es una onda? ¿Cómo creen ustedes que podrían decir sí es una onda porque tal cosa? ¿Alguien sabría cómo responderlo? Porque, por ejemplo, cuando uno va al baño y prende la luz rebota en el espejo, si hay un espejo. ¿Ya? Pero ¿y cómo yo podría ver que es como forma de onda? Mm, Por ejemplo, ¿ustedes han ido a acampar? sí, ¿Sí? O por ejemplo, han estado en algún lugar muy oscuro. ¿Qué pasa si yo alumbro con una linterna? ¿Cómo se ve la luz? ¿Alumbra todo? No, En línea recta. Ya, en línea recta y alumbra solamente, ¿cierto? Como en un rango. Tampoco es como línea recta recta, sino que como que se va ensanchando a medida que se va alejando, ¿cierto? se expande. Se expande, eso mismo. Y eso tiene que ver con que es como de ondas. Ya la onda tiene esa misma característica. Por ejemplo, cuando habíamos visto al principio sonido, nosotros emitimos un sonido, por ejemplo, y esto se va expandiendo también de esta misma forma, que es más estrecha y se va, ¿cierto?, a expandir a medida que va avanzando. No sé quién tiene el micrófono abierto, si lo pudiera apagar, por favor. Oh, aquí. Muchas gracias. Entonces, denme un segundo. La luz igual es una partícula, ¿no? Sí, acuérdense que habíamos visto que la luz tiene características de una onda y una partícula. Esas dos características tiene la luz, que lo vimos en la primera clase. Entonces, muy bien tu acotación, ¿ya? La luz, recordemos que tiene esas dos características importantes que de hecho se llama modelo dual, ¿ya? Por esto mismo, porque se comporta como una partícula y como una onda. Entonces, chiquillos, recordando esos hechos importantes de la luz, que es una onda, ¿cierto? Y también partícula y que además viaja en línea recta, es que vamos a ver los fenómenos asociados a la luz. En este caso estamos viendo los dos primeros y el primero que vamos a leer es el de reflexión. Dice lo siguiente: cuando una onda lumínica incide, es decir, va hacia un lugar, en este caso incide en un cierto ángulo sobre el límite que separa dos medios, es reflejada en el mismo ángulo respecto de la normal. Y ahí lo dice de manera bien compleja, pero lo que quiere decir, por ejemplo, en este caso, la onda lumínica o lo que va a emitir esta luz es esta ampolleta que podemos ver. Y en el ejemplo de reflexión podemos ver arriba como un espejo, ¿cierto? Lo que está pasando es que la luz va hacia el espejo y rebota, ¿ya? ¿Todos pueden ver ese hecho? ¿Todos? ¿Sí? ¿Todos ven eso mismo, no? Sí. Ya, entonces es cierto que la luz de esta fuente de luz va a viajar en este caso hacia el espejo y va a rebotar. Esto, por ejemplo, nos va a permitir que nosotros nos podamos ver a través de un espejo. Pero aquí viene algo bastante importante, y es que nosotros observemos la imagen que aparece a la derecha, ya es que, por ejemplo, tenemos cierto este eje en horizontal que es el A y el B, y en vertical que es el D y el C. Si una onda, por ejemplo, entra por aquí, que está entre el eje A y D, va a entrar por ahí y, por ejemplo, forma un ángulo de 45 grados hacia el D y hacia la, porque recordemos que está perpendicular, esto quiere decir que de A a D se forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si una luz incide, por ejemplo, justo en la mitad de esta perpendicular, va a quedar que cada uno de los lados va a formar 45 grados. Esto básicamente lo que yo les quiero explicar es que la luz va a incidir y por lo tanto cuando vaya a rebotar, bueno, ahí la flecha la hice al revés, pero debería ir con la flecha mirando hacia arriba. Entonces la luz va a entrar, va a formar este grado de 45 y va a volver a salir en este caso en los mismos grados. Es como lo mismo que dice ahí, en reflexión, cuando una onda lumínica incide en cierto ángulo, que en este caso es cuando va entrando hacia
el medio, que sería distinto, porque recordemos que, ¿por qué menciona que hay dos medios? Tenemos que la luz está viajando, ¿cierto?, por el aire, en este caso, y va a llegar a un punto en donde ya va a cambiar de medio, no va a ser este medio gaseoso, sino que va a llegar a un medio que va a ser sólido, en este caso el espejo. Por lo tanto, va a llegar, va a cambiar de medio y va a rebotar, de cierta manera. Y esto lo va a hacer en un mismo ángulo, quiere decir que si va a entrar por un ángulo, en este caso formando un ángulo de 45 grados, va a salir en ese mismo ángulo. Eso simplemente le quería explicar a través de el dibujo que está a la derecha, ¿ya? Entonces la reflexión es cuando, por ejemplo, si yo estoy en el campo, por ejemplo, y hay un lago. Si yo, el sol, ¿cierto?, está iluminando, yo voy a ver abajo en el lago, ¿cierto?, que se va a reflejar la imagen, por ejemplo, de los árboles que están cerca, o la montaña quizás. ¿Hay algún otro ejemplo que se les pueda ocurrir de algo quizás que se pueda reflejar, que tendría que ver en este caso con la reflexión? ¿Algún otro ejemplo? En las ventanas. ¿Ya? ¿Cierto? En la ventana hay cierta, porque si yo veo la ventana así derecho probablemente no, pero hay una posición que yo me puedo ubicar donde se puede como reflejar, y tiene que ver por esto mismo, porque la reflexión como también tiene un cierto ángulo, si yo miro de frente no se va a formar ese ángulo, pero si yo lo veo como desde la orilla, quizás se pueda reflejar y yo pueda ver también, va a depender de la cantidad de luz que me llegue, para poder ver a través de la ventana lo que hay, lo que se refleja, ¿cierto? Porque me imagino que todos han visto que a veces pasa eso, pero no siempre, ¿cierto? Sí. Ya. Profe, yo tengo otro ejemplo. Ya. Cuando dibujo, me doy cuenta de que a ciertos objetos tengo que dibujarles cierta iluminación, porque el color, debido a la luz, el color de ciertos objetos rebota hacia lo que estoy dibujando. Muy bien. Muy bien, y tiene que ver con eso mismo, ¿cierto? Con este rebote que podemos analizar, y tiene que ver con la reflexión. Y aquí viene otro fenómeno que tiene que ver también con la reflexión, y quiero que lo anoten y que lo recuerden bien. Siempre que haya refracción va a haber reflexión, ¿ya? Entonces, cada vez que lo que les voy a decir ahora, cada vez que va a haber una reflexión, también hay una reflexión implicada. ¿Por qué? Vamos a leer lo que dice la refracción. Dice: si una onda lumínica, en este caso es la ampolleta, pasa de un medio a otro que posee una diferente densidad, antes de seguir avanzando, ustedes pueden ver que esta ampolleta va iluminando, ¿cierto?, en este caso el vaso con agua, y pueden ver que rebota una parte de esta onda lumínica. Y esto que rebota es la reflexión, pero hay una que va a seguir hacia abajo, y esa sería la refracción. Entonces vamos a seguir leyendo. Si una onda lumínica pasa de un medio a otro que posee diferente densidad, porque obviamente el aire tiene una densidad distinta al agua, que es más densa el agua obviamente, va a experimentar un cambio en la velocidad a la que viaja la luz, y por lo tanto va a cambiar su dirección. Este fenómeno es la refracción, y es importante señalar que cada vez que se produce refracción también hay una reflexión de la luz. Un ejemplo, por ejemplo, valga redundancia, es el dibujo que, o sea, la imagen que está a la izquierda. Podemos ver, ¿cierto?, a este pececito, que es Dory, si no me equivoco. Debido a la refracción pasa que la imagen de este pez como que se distorsiona. Podemos ver, ¿cierto?, que arriba como que se está asomando, pero como que no tiene mucho que ver quizá, o está como distinta a lo que podemos ver abajo, ya que, ¿cierto?, está como más chiquitito y arriba se ve como si fuera más grande. La Dory. ¿Alguien se le ocurre otro ejemplo quizás de refracción donde yo puedo ver como esta diferencia? Es un pez cirujano. Muy bien. Chiquillo, ¿alguien ha podido observar, por ejemplo, que cuando entra algo al agua se ve distinto? Por ejemplo, ¿se han visto los pies dentro del agua? ¿Se ven distintos o se ven igual? ¿Se ven más pequeños? ¿Cómo se ven? Como más... Ay, que no. Como más pequeños, ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo lo voy entrando, cada vez como que se va haciendo más pequeño. Entonces vamos a ver un video que tiene que ver justamente con esto, ¿ya? Entonces les voy a dejar de compartir. A ver qué decía. Un huevo al ponerlo a cocer, ¿cierto? Cuando yo entro un huevo,
también pasa que cambia, si por ejemplo queda como flotando el huevo, no alcanza a entrar todo, también veo la diferencia ahí de los tamaños que yo puedo observar. Eso obviamente no quiere decir que el huevo va a cambiar de... Cuando metí un lápiz al agua, como que el lápiz se dobla así. Claro, pues se ve como si se doblara, pero evidentemente no se dobla. Es algo simplemente que nosotros vamos a observar de distinta manera, pero esto no quiere decir que cambie la propiedad física de el objeto que estamos viendo. Una ilusión. Claro, es una ilusión. Ya, entonces les voy a producir el siguiente video. Denme un segundo. Ya, aquí vamos. Avísenme cuando lo puedan ver, porfis. Ahí se ve. Ya, muchas gracias. La reflexión de la luz es un fenómeno que se produce cuando los rayos de luz inciden en la superficie de cualquier cuerpo. Si nada de luz se reflejara en un objeto, entonces no sería posible verlo. La refracción es el cambio de dirección de un haz luminoso que se produce cuando la luz pasa de un medio transparente a otro medio de diferente densidad óptica. Un ejemplo es cuando por efecto de la refracción de la luz, el lápiz parece partirse en dos. Otro ejemplo es lo que sucede a esta imagen. Cuando agregamos agua en el vaso, vemos la imagen invertida. Esto se debe al cambio de dirección que experimentan los rayos de luz al pasar por el agua. Llena un tercio del vaso grande con glicerina. Sumerge el vaso pequeño. Vierte glicerina en el vaso pequeño hasta la mitad, cuidando que no se derrame la glicerina que está en el vaso grande. Observa qué sucede. Los materiales tienen diferentes propiedades refractivas, lo cual cambia la trayectoria de la luz. Al principio, podemos ver el vaso sumergido porque aún contiene aire, el cual tiene un índice de refracción diferente al del vidrio, pero al verter la glicerina, vemos que este va desapareciendo. Esto se debe a que la glicerina tiene un índice de refracción similar al del vidrio, por lo que la luz pasa directamente sin ser refractada, permitiendo el efecto de invisibilidad. Ya, ¿qué me podrían decir al respecto? ¿Alguien quiere como concluir algo que haya entendido, algo que le haya llamado la atención? Quedé loca. No sabía eso. Chuta. ¿Qué es lo que le llamó la atención? O alguien también si me puede decir, hay varios que quedaron en shock, parece. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué fue, por ejemplo, lo que pudieron entender también a partir de este video? Que a mí me sorprendió más cuando metió la imagen del perrito y que el perrito estaba dado vuelta. Eso nunca me había fijado yo. Sí, pues eso es, de hecho ustedes también lo podrían hacer, es un poco complejo, depende como la distancia en la que pongan el vaso también. Entonces, eso también lo vamos a ver después en óptica, tiene que ver ahí con una explicación más óptica, pero claro, tiene que ver en este caso con la refracción. Esto quiere decir que cambia cierto de medio la luz, va a entrar por el agua que tiene otro índice de refracción y va a producir que en este caso, si yo lo alejo mucho, va a haber este cambio en la rotación de lo que yo estoy observando. ¿Ya? Pero como les dije, es para que lo sepan y esto después se ve en óptica, como para que entiendan por qué se hace esta inversión de la imagen. Ya, pues chiquillos, dejen de poner ahí y comenten algo que aporte. Alguien dijo que le había llamado la atención cuando desapareció el vaso. Y en este caso, como les mencionaba, hay distintos índices de refracción, quiere decir como la capacidad a la que puede ser reflejado, en este caso, un objeto, o el índice cuando entra y que cambia el medio, por ejemplo. El aire tiene un índice distinto de refracción que el agua, es por eso que cuando entran los rayos de luz desde el aire al agua, como el agua es más denso, va a hacer que se vaya como un poco más hacia abajo este haz de luz y por lo tanto se produzca cuando yo voy a mirar distinto. Por ejemplo, cuando yo veía el lápiz, se veía como si estuviera quebrado porque se veía un poco más abajo en el agua. Y esto es porque tienen distinto índice de refracción. En el caso de la glicerina, se deja de ver el vaso que está dentro porque como hay distintos índices de refracción entre
la glicerina y el vidrio, como pueden ver, solo el vaso de adentro es el que no se ve, no el vaso de afuera. El vaso de afuera se sigue viendo porque ahí está directamente entrando la luz al vaso y luego a la glicerina. Pero adentro, como ya se elimina esto, que es el aire, va a entrar directamente y no va a pasar el aire cambiando el índice de refracción. Eso de que el vaso desaparecía, yo no lo vi tan así. En realidad vi más o menos como que la imagen del vaso se expandía, fue como un zoom, a tal punto Claro. que las orillas no se veían. Eso, a eso. Las orillas no se ven, ¿cierto? Solamente se ve el vaso de afuera. El de adentro como que no... O sea, se ve un poco que está ahí, obviamente, porque no deja No, de la estar. parte de abajo del vaso de adentro sí se veía. Sí, por la de abajo, pero no la de los lados, porque la de abajo tiene como un potito un poco mayor de vidrio. Pero la del lado, claro que es más angosta, ahí ya no se ve. Como que se triplicaba. Claro, es que se ve más grande, pero es por este mismo efecto, porque como ya no se ve, es como que si todo eso estuviera aumentado. Profesora, Dígame. ¿y de qué está compuesta la glicerina? No sé exactamente cuál es el compuesto, pero es como si fuera agua, pero un poco más densa. En este caso, la glicerina también, por ejemplo, se ocupa en algunos productos como para el pelo. Ya. Ya, entonces vamos a seguir viendo la presentación. Entonces, acabamos de ver la reflexión, que es cuando, ¿cierto?, una onda lumínica va a pasar de un medio a otro, pero cuando es reflejada. Reflexión entonces cuando se refleja, y la refracción va a ser cuando entra ya a otro medio, que también se refleja, pero la refracción como tal tiene que ver cuando va a cambiar, o sea, va a cambiar de medio, por lo tanto, va, como tiene distintas densidad, cambiar su velocidad y por lo tanto su dirección, ¿cierto? Como veíamos en el lápiz, como que es como si va más hacia abajo, por el agua en este caso, que es más densa que el aire. Y ahora vamos a ver lo que es difracción. Recuerden tomar apunte porque estos se parecen mucho en nombres, pero son distintos. En este caso, la difracción tiene que ver que si hay un haz de luz que va a atravesar una ranura muy fina, se puede propagar en diferentes direcciones, convirtiéndose en un nuevo foco emisor, y este fenómeno es el que se llama como difracción. Les voy a mostrar aquí una imagen y a esto se refiere con la difracción. Si yo estoy, por ejemplo, en un cuarto oscuro y abro, por ejemplo, en este caso la puerta, que al otro lado sí recibe la luz, va a entrar y por lo tanto se va a producir este nuevo foco. Porque, Difracción es como que se fracciona la luz, ¿no? claro, no sé si se fracciona como tal, pero, o sea, claro, tendría que ver un poco, ¿a qué te refieres con que se fracciona? Por el nombre, difracción. Y como Ya, que no se sé, expande. sí, pues eso tiene que ver con que se expande, ¿ya? Mira, es por ejemplo esto es lo mismo que el fenómeno del sonido. Si yo tengo una puerta cerrada y yo, por ejemplo, estoy gritando aquí, probablemente afuera no me escuchen. Pero si yo abro, aunque sea un poquito la puerta, va a escucharse hacia afuera, porque se está formando un nuevo foco emisor. Lo mismo con la luz, si yo tengo mi pieza muy, muy iluminada, pero tengo la puerta cerrada y afuera está todo oscuro, yo por muy poco que abra mi puerta se va a reflejar hacia afuera la luz. Y esto Profe, porque es un nuevo foco emisor. Dígame. esto ya sería más característica de las ondas, o sea, otro... Esto lo hacen las ondas, lo hace el sonido y lo hace la luz. Claro, porque todas son ondas. Recuerde que la luz es una onda, el sonido también es una onda. Por eso tiene tanta relación, porque también hay difracción, no solamente aquí en la luz, sino que también, ¿cierto?, en el sonido, porque ambas son una onda. Entonces, esta característica claramente es de las ondas. ¿Alguien más quiere decir algo? Sería una forma de demostrar que la luz es una onda. Muy bien, a eso quería llegar, y es lo que les había dicho al principio. Si yo quiero evidenciar y decir, esto sí es una onda, esta sería una manera muy clara de yo poder comprobarlo, ¿ya? Entonces, muy bien ahí con tu aporte, estuvo bastante preciso y con eso tiene que ver. Entonces, ¿qué es una difracción, profe? Una difracción es cuando una luz va a atravesar una ranura y se va a formar, por lo tanto, un nuevo foco emisor. Ya como los ejemplos que les di, si no entienden quizás con la definición que es un poco más compleja, si por ejemplo yo estoy aquí en esta pieza, cierro la puerta y me pongo a gritar, no van a escuchar probablemente desde afuera, a menos que yo abra aunque sea un poquito la puerta o por ejemplo la ventana. Aunque sea muy poco, si yo la puedo abrir entera o muy poco, igual va a pasar en este caso el sonido hacia afuera
O también la luz, lo mismo con la luz. Si yo tengo esta pieza muy iluminada, fuera oscuro, por muy poco que yo abra la ventana, o sea, la ventana no, a menos que tenga paneles oscuros, o la puerta, por muy leve que yo la abra, va a salir hacia afuera. Y esto es un comportamiento general de las ondas. Por eso yo este ejemplo lo puedo hacer con el sonido y con la luz, ¿ya? Así que muy bien ahí quien dijo que eso se demostraba que era una onda. Entonces ya hemos visto 3: reflexión, refracción y difracción. No confundan los nombres, se parecen pero no son iguales. En este caso la difracción va a ser cuando se forma un foco emisor desde un haz de luz que atraviesa una pequeña ranura. Una ranura, ¿ya? Ojo con eso, una ranura. Como el ejemplo, ¿cierto?, que mostrábamos de la puerta. Luego tenemos la interferencia, que es muy similar a la difracción en el sentido de que también tiene que ver con ranuras que van a atravesar, en este caso, la luz. Entonces, si leemos la definición que nos aparece en el texto escolar en la página 41, dice: si un haz de luz atraviesa una doble ranura, se pueden generar 2 nuevos focos de luz cuyas ondas se van a interferir produciendo un patrón característico. Es decir, yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo se podría ver y a qué se refiere esta interferencia. Pero sí importante mencionarles, es un poco complejo de entender, pero un hecho súper común que cuando ustedes, ¿cierto?, hacen estas bombas, o sea, estas burbujas, con esta que es como Quicks, y uno la sopla, ¿cierto?, y sale esta burbuja, ustedes pueden ver que se forman como colores, así como si fuera casi un arcoíris dentro de la burbuja. O también se llaman pompas de jabón. Y esto se produce a que los haces de luz, es decir, la luz, se va a reflejar en la superficie externa y en la interna de la burbuja. Entonces se van a interferir y es por eso que se producen estos colores súper llamativos, ¿ya? Entonces lo que quiero que entiendan es que en este caso la interferencia va a ser uno de los fenómenos que va a explicar por qué una burbuja tiene estos colores característicos que se producen, ¿cierto?, dentro de ella, y yo puedo ver estos colores. Entonces, con esto tiene que ver, con la interferencia. Ahora bien, ¿en qué ejemplo cotidiano yo puedo ver un fenómeno como la interferencia? Es, por ejemplo, en el auto, como ven ahí, si bien no es que hayan, en este caso, o sea, hay 2 nuevos focos de luz, que sería cada uno de los focos del auto, literal, que están adelante, ¿cierto? Y como yo puedo ver, cada uno está reflejando por su lado, pero al medio se juntan, ¿cierto? Y esto que se junta entre medio sería la interferencia que se producen en estos 2 focos de luz. ¿A alguien se le podría ocurrir que otro ejemplo podría ser como similar a este, que podría quizás explicar la interferencia? Quizás está un poco más difícil de ver como en el día a día. En una ventana esas que se cierran así, como que bajáis un poquito y se cierra toda, quedan a veces como un orificio de luz. ¿Cómo? Así, mire. Esas cortinitas que son como, que tienen varios orificios así, profe. Claro, ver. persiana. Cierra la cortina y Sí, se Ya ve. ven, ¿dónde estáis? Déjame verte. Espérame. ¿Cómo cambió la Ya, cámara? déjate compartir. Arriba, al lado del micrófono, hay una partecita para dar la vuelta. Ahí, mira. Ahí. Esa luz. A ver, déjame buscarte. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde estáis? Ignacio. Ya, ahora veo. Ah, ya te entiendo, esas que por al lado. Claro, ahí también tiene que ver eso, ¿cierto? Hay más de un nuevo foco de luz, entonces se van a interferir entre ellas. Súper bien. Gracias por tu explicación tan gráfica. Se agradece, chiquillos. La idea es que sea así, pues súper participativo, que si bien yo estoy aquí explicando, ustedes también quizás con cosas cotidianas puedan ahí intervenir. Así que muchas gracias, Ignacio, por tu aporte. Se agradece mucho. Entonces, Profe, dígame. profe, Dígame. ¿también puede ser el tapaluz? O sea, el tragaluz. Claro, pero en ¿Eso este es como caso lo del techo? el tragaluz solamente sería un foco emisor, en este caso sería difracción. Ah, Porque a menos que en el tragaluz, por ejemplo, haya, no sé, pues, un pedazo de techo entre medio, así como que fuera un tragaluz, pero como dividido en 2, ahí sí ya. habría interferencia. Pero si es un Ah, tragaluz solo, solamente sería difracción. ya, ¿Ya? ya. Es que tiene más de una fuente de luz. Claro, tienen que interferirse entre ellos. Entonces, un tragaluz en este caso sería solo difracción, pero un tragaluz quizá o algo que tuviera como 2 ranuras y ahí entre ellas se produce este choque, ahí ya sería una interferencia. Ah, ya. ¿Ya le quedó claro la diferencia?
Sí, sí, sí. Ya, súper. Y vamos a ver entonces el último del día de hoy, ya, que es el efecto Doppler. Entonces, recordando nuevamente, vimos reflexión, refracción, difracción, interferencia, y este es el último que es efecto Doppler. Son 5, ya, pero no son muy complicados de entender, por eso yo les pido, y les pedí al principio que tomen apuntes, porque son varios, pero en verdad son no tan complicados de explicar, pero los nombres como que quizás se pueden confundir. Por eso ahí tomar apuntes y no estar con el texto para no olvidar cuál era cada uno. Entonces, este último que vamos a ver es el efecto Doppler. El efecto Doppler también es algo que se puede ver no solamente en la luz, sino que como también es algo característico de las ondas, yo voy a poder verlo en el sonido, por ejemplo, también. Y miren, algo súper relevante, recordemos que el nombre de esta clase son los fenómenos asociados a fenómenos ondulatorios de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que estamos viendo ahora tiene que ver con las ondas. Entonces, todo lo que hemos visto son evidencias de que la luz es una onda, ¿ya? Vamos a ver entonces el video antes de seguir explicándoles esto último, que es el efecto Doppler. Se van a dar cuenta que es algo que está como muy presente, al menos en el sonido en nuestra vida. Y que en este caso la luz nos ha permitido grandes avances. Entonces voy a dejar de presentar y voy a presentarles. Muy bien la Micaela, mira qué atenta. Lo usan en la astronomía. Se adelantó al video. Sí, me acuerdo. Ven estrellas y o algún objeto que tenga algo de luz y usan eso de los colores, po. Si es de color azul, quiere decir que se está acercando, pero si es de color rojo, quiere decir que se está alejando. Oye, ¿usted cómo sabe eso? History Channel, po. Muy bien, oye, muy buen programa entonces. Seca, quedaste seca. Justamente adelantaste todo y ya no hagamos el video de ahora. Ah. Oh, no. Vámonos. Ya veamos el video. ¿Pueden verlo, cierto? Sí. Ya. Ya, entonces como bien vimos en el video y también yendo un poco a lo que explicó Micaela, lo vamos a ver también en la página del texto escolar que lo representa bastante bien, es que como la luz es una onda en este caso, tiene esta característica de efecto Doppler y que claro, es característica de la onda, por lo tanto el sonido también la tiene. Vamos entonces a presentar la presentación. Y en este caso, como les mencionaba, la luz es una onda y por lo tanto también tiene este efecto Doppler, y es que cuando una fuente luminosa se mueve hacia un observador, la frecuencia percibida es mayor, por lo que se ve un color cercano a la luz. Entonces, si una fuente luminosa se va acercando, la frecuencia es cercana a un color azul, y cuando la fuente luminosa se aleja del observador, la frecuencia que se va a percibir será menor, por lo tanto se ve un color cercano al rojo,
¿ya? Como bien explicaba la Micaela, entonces, si yo estoy situada, ¿cierto?, en un lugar, y si una fuente luminosa se va acercando hacia mí, voy a verlo de un color cercano al azul, y si se está alejando, esto va a ser percibido con un color rojo. Obviamente aquí se preguntarán ustedes, no lo podemos ver así como así de vista normalmente, ya esto se hace con todo un aparato que vamos a ver ahora. ¿Ya? El efecto Doppler entonces nos ha permitido poder decir que el universo se está expandiendo. Y esto es debido a que, cierto, podemos ver la luz procedente de objetos lejanos a través del telescopio, que podemos ver, por ejemplo, en la imagen, pero nosotros ahí no vamos a ver esto de que hay un color azul, un color rojo. Esto se ve a través del espectroscopio, ¿ya? Entonces, esta luz que llega del telescopio llega hasta este espectroscopio y se analiza ahí. Lo que se ve ahí es que si el espectro de la luz está desplazado hacia el azul es porque el objeto se acerca, como vemos en la imaginada a la izquierda, y si el espectro de luz, es decir, la luz procedente del objeto que estamos observando, se está alejando cuando nosotros lo vemos desplazado hacia el rojo. Entonces, nuevamente, si el espectro de la luz está desplazado hacia el azul, es porque el objeto se acerca, y si el espectro de la luz está desplazado hacia el rojo, es porque el objeto se aleja. Entonces, dado a que la luz procedente de la mayoría de las galaxias, ¿dejé de presentar o estoy presentando? No, sigue presentando. Ya. Dado que la luz procedente de la mayoría de las galaxias está desplazada hacia el rojo, entonces se puede decir que el universo se expande. Obviamente no se puede decir a ciencia cierta porque yo no puedo observar derechamente que se está expandiendo, pero sí es una gran evidencia que nos va a permitir decir que el universo se expande. Entonces, chiquillos, ya habiendo visto todo lo que es la clase de hoy, ¿cierto? Que vimos refracción, reflexión, difracción, interferencia y efecto Doppler, que son 5 fenómenos ondulatorios de la luz. ¿Cuáles serían las conclusiones? ¿Qué recuerdan de cada uno? La idea es que me puedan decir cuáles son las características de cada una de ellas. ¿Alguien que quiera aportar? Definitivo, la luz es una onda. Claro, muy bien. En esta cierta clase pudimos comprobar que es una onda sí o sí. Súper bien, esa sería la primera conclusión. ¿Qué otra conclusión me podrían decir? Se puede reflejar. ¿Cómo? Se puede reflejar. Se puede reflejar, muy bien. ¿Y cómo se llama ese fenómeno donde se refleja la luz? Reflexión. Muy bien, reflexión. ¿Alguien más? Vamos, chiquillos. Ya vimos que la luz sí o sí es una onda, que está este fenómeno de reflexión, que es donde se refleja la luz. ¿Qué más? Se puede Y a eso le sigue la reflexionar. refracción. Ya, a ver, pónganse de acuerdo. ¿Quién puede habló? reflexionar. Ya, ¿y qué sería la reflexión? Ya lo dijimos, que se puede Reflexionar. refraccionar. Refraccionar. Ya, que hay refracción. ¿Y cuál sería la refracción? Cuando la luz, por ejemplo, pasa por una puerta entreabierta hacia un lugar muy oscuro. Ya, eso es la difracción. Ah, Cuando yo emito un nuevo foco de luz. ¿Ya? Pero la refracción, o sea, la refracción es cuando cambia su dirección. En este caso, por ejemplo, si yo estoy desde el aire y llego, por ejemplo, a la glicerina, o llego al agua, ahí son medios con distinta densidad, o por ejemplo, si llega al alcohol, ya distintos medios, en este caso, que desde un gaseoso hasta uno acuoso, va a tener distintos índices de refracción y por lo tanto va a cambiar su dirección de propagación, en este caso de la luz. Se confunden los nombres, por eso yo les dije, anótelo. Primero, la reflexión. Reflexión es cuando cambia cuando se refleja. Refracción, que es similar, es cuando va a cambiar de dirección por el medio en el que están, ¿ya? Recuerden, cuando hay refracción, hay reflexión, ¿ya? Ahí tenemos entonces. Anótenlo, porque lo vamos a ver en el formulario de ahora. Anoten las diferencias, por eso yo les dije, anótenlo. Vuelvo a repetir. Ya, entonces, vimos esas dos, también ahí el compañero quizás lo dijo mal, pero nos ayudó también a ver, ¿cierto?, que la difracción era cuando se emitía un nuevo foco de luz, es decir, si yo abro un poco mi puerta y que solo mi pieza está iluminada, va a iluminar un poco hacia afuera, y ahí eso es un nuevo foco de luz, y por lo tanto, esa sería la difracción. ¿Qué más? La interferencia.
¿Ya? ¿Y la interferencia, cómo se puede ver o qué es la interferencia? Es cuando una luz como ¿Ya? que pasa por dos orificios así como separados, se ¿Ya? divide quedando como dos ondas. Así. Muy bien. Dos ondas y en algún momento esas dos ondas como que se juntan, ¿cierto? Eso, Sí. muy bien. Esa es la interferencia. Súper bien. Y quedaría entonces la última, que era el efecto Doppler. ¿Qué entendieron del efecto Doppler? ¿Qué me podrían decir? El efecto Doppler es cuando, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo para que sea como más fácil de explicar. ¿Mm? Por ejemplo, cuando hay una radio encendida y uno se acerca al sonido, ¿Mm? serían, ¿cómo se llaman? Las ondas serían más pequeñas, más delgadas, de color azul. Entre más cerca, más azul, y lejos sería de color rojo, que estarían más separadas. Y es como Muy, depende de la cercanía o lejanía que tiene cada persona con el objeto. muy bien. En este caso, ¿cierto? Si me acerco, va a tener una característica si me alejo. Pero las características en este caso que tú describes con los colores está ahí con relación a la luz, ¿ya? Pero está súper bien tu explicación porque tiene que ver justamente con eso. Eso es, ¿ya? Pero en este ¿El caso, rojo era que se alejaba? sí, mira, nuevamente. Si el espectro de luz está desplazado hacia el azul es porque se acerca y el rojo porque se aleja. Por lo tanto, el rojo, o sea, porque la mayoría de las galaxias que están en nuestro universo están justamente desplazadas hacia el rojo, que se puede decir que el universo se expande, ¿ya? Que no lo olviden. Entonces, hacia el azul se acerca, hacia el rojo se aleja, ¿ya? Y con eso tiene que ver, como ven, la longitud de onda más estrecha en el azul y la longitud de onda es más larga en el rojo. Por lo tanto, como decía la compañera, si yo, por ejemplo, me estoy cerca de una radio, va a haber más longitud de onda, o sea, va a haber más frecuencia, y si yo me alejo, va a haber menos, ¿ya? Con eso tiene que ver entonces esto que yo podría escuchar más fuerte o más despacio, depende de cómo esté del objeto, o también ver en este caso, si algo se acerca, lo voy a ver de color rojo, si algo se aleja, o sea, cerca azul, lejos rojo. Ya, pero recuerden que esto no lo podemos ver así con la vista nomás, se tiene que ver con un espectroscopio. Entonces esas son las conclusiones, chiquillos, y vamos a dar ahora, les voy a dar en verdad el formulario de la clase del día de hoy. Antes de eso, ¿hay algo que quisieran mencionar? ¿Algo que, no sé, les gustó la clase, no les gustó la clase, entendieron, no entendieron? Me acabo de dar cuenta de que hay otro ejemplo para ese efecto, el efecto Doppler. Ya, a ver, dame un poquito, voy a decir cuáles son las páginas, las 41, 42 y 43. O sea, 40, esperamos. Dame un segundo. 40, 41, 42. Ya, dígame ahora. Y este es más cotidiano porque está en un tipo de juego. Ya, a ver. Está en un tipo de videojuego. En esto en lo que a medida que te mueves puedes ir disparando o lanzando objetos, y resulta que si te vas moviendo hacia adelante y lanzas los objetos, estos irán más lentos de que si tú te quedas quieto y los disparas. Ya, eso también, claro, porque se va desplazando a través del medio que también se formaría una onda. Sí, no sé, no estaría segura si tiene que ver con eso, pero también sigue la misma lógica al menos. No sé si habrá alguien aquí que haya jugado Soul Knights. En mi curso hubo un tiempo en el que jugábamos eso, y claramente en ese juego yo vi ese efecto. Entonces, claro, tiene que ver, no sé si exactamente será como el efecto Doppler, pero sigue la misma lógica. Entonces, en ese sentido, está súper explicativo y quizás más gráfico. Súper bien que lo puedas reflejar como y también traspasar a ejemplos cotidianos. Quizás, por eso te digo, quizás no es el efecto Doppler como tal, no estoy segura, o sea, puede ser. Porque no Pero es... tiene la misma característica de ese de cerca y lejos. Claro, a eso voy. Entonces tiene esa misma característica, no sé si siendo el efecto Doppler o no, pero si quizás yo querría explicar cómo funciona, ese sería un ejemplo, que no necesariamente sería el efecto Doppler, pero sí se puede ver este mismo efecto. Súper bien. Ya, entonces, les dejé el formulario recién, chiquillos. Les voy a igual proyectar el formulario para ver si está bien igual, no les mandé otro. Y para explicarles un poco, ¿ya? Voy a presentar. ¿Alguien me quiere decir algo? Sí, o sea que es como fácil de entender, pero el único problema es que los nombres se parecen mucho y es como que me preocupa como confundirme y como explicar mal y que termine quedando mal, aunque yo lo entendí, pero... Claro, por eso no. yo les dije que anoten o si no vean en el texto, ¿ya? Pero de todas maneras, miren, les voy a mostrar.
Tienen que poner su dirección de correo, ¿cierto? Se pueden meter de cualquier correo si es que no tienen el institucional, nombre y apellido, su curso. Y la primera, no se vayan a soplar, por favor. La propiedad, tienen que poner a cuál propiedad corresponde la primera imagen, la segunda, la tercera. No es tan difícil, es lo que vimos hoy día, no es tan difícil. No corresponder verdadero y falso. Cuando una fuente luminosa se aleja del observador, se observará, bla, bla. Es todo lo que hemos hablado en la clase. Cada vez que se produce refracción, también hay reflexión. La difracción se produce cuando hay dos focos de luz. Y la última, a partir de qué fenómeno y cómo se puede explicar que el universo se expande. ¿Ya? No es tan difícil, chiquillos. Es todo lo que vimos en la clase de hoy, ¿ya? Así que de verdad, siento que todos son capaces de responderle y ojalá todos tuvieran aquí un 7. Porque de verdad siento que no se les debería ser complicado, chiquillos. Estuvo como bien explicativa la clase, participaron harto, y yo creo que de verdad todos entendieron lo que vimos hoy, y básicamente es que no confundan los nombres nomás, ¿ya? Así que ese es el ticket. Voy a dejar de proyectar el ticket. Qué bueno que les gustó la clase, o qué bueno que te gustó, Daniel, no sé si a los demás les gustó. A mí también me gustó, estaba súper buena, como que me gustan las clases de usted. Gracias. Yo Qué pensé bueno. que iba a ser así como mucho número y que me iba a molestar mucho, así como que no me iba a gustar, pero no, usted lo hace entretenido, me gusta. Qué bueno, gracias. Sí, pues, o sea, física igual tiene hartos números, pero aquí yo lo estoy Matera, la vale. Aquí yo lo estoy intentando ver, chiquillos, como algo más concreto, algo que ustedes puedan ver en su cotidiano y que de verdad lo puedan entender, porque claro, igual es complicado a través de este medio quizás yo estarle explicando con una fórmula, cómo se saca tal cosa, pero siento que para mí es más significativo al menos explicarles a partir de cosas cotidianas estos efectos. Entonces yo creo que en este caso la clase de hoy quedó súper explicativa y los videos que les mostré también explicaban súper bien todo lo que estábamos viendo hoy día, y eso en base a toda la cotidianidad y el día a día. Entonces, claro, sí, como dice Net, la física te puede salvar, ¿cierto? Todavía en algunas situaciones, yo entendiendo algunos fenómenos también, yo puedo ser consciente ya de muchas cosas. Entonces, de hecho, todo lo que está en ciencia, si uno lo enfoca bien, se aplica en nuestro día a día y nosotros también podemos entender algunas cosas y prevenir también quizás algunos accidentes, por ejemplo. ¿Ya? Entonces seamos conscientes. De hecho, ustedes, voy a dejar de ya grabar. Ya hemos visto entonces la clase de hoy, agradeciendo a quienes estuvieron presentes. Todavía no vamos a terminar la clase, pero sí la grabación.